Dios me les bendiga, mis amados hermanos, todos los amigos que nos ven a través de este canal de YouTube en una nueva armadura teológica. Esta armadura me gusta mucho y de hecho quise tomarme el tiempo en reposo para poder hablar de esta persona, esta personalidad tan importante como lo es el Espíritu Santo. La pastora Yosmar de Ojeda, desde la República Dominicana, quiere llevarles a todos ustedes esta armadura teológica para la gloria del Señor. ¿Por qué es tan importante esta armadura? Porque sin el Espíritu Santo no existiría la iglesia. Les pido también a todos los oyentes, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan a través de los audios de WhatsApp, que se puedan suscribir a nuestro canal y allí activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés a la vanguardia de cada producción que nosotros podamos sacar. Y asimismo vamos a comenzar entonces con esta armadura teológica llamada el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocupa un lugar de preponderancia con respecto a la obra redentora que ya Cristo comenzó cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué preponderante? Porque gracias al Espíritu Santo hoy día tenemos y conocemos lo que es la iglesia. Gracias al derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, a los 120 que estaban reunidos en nombre de Jesús, cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre ellos, allí comienza la iglesia. Entonces, fíjense, con las excepciones de la segunda y la tercera epístola de Juan, todos los libros del Nuevo Testamento hablan de la obra redentora del Espíritu Santo. Hablan, y de hecho los evangelios siempre comienzan hablando de la futura promesa de su derramamiento en los postreros días. El Espíritu Santo es el único que puede hacer eficaz la obra que Cristo comenzó. La obra que Cristo comenzó y ha comenzado en cada uno de los hombres, en los hombres que han profesado su nombre, el único que puede hacerla eficaz es el Espíritu Santo. Pero ahora bien, estamos hablando del Espíritu Santo, pero quizás usted se preguntará, ¿pero quién es el Espíritu Santo? ¿O cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? ¿Por qué el Espíritu Santo? Pues yo te voy a decir quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las personas que tenemos que estudiarla. ¿Por qué? Y estudiar sus nombres, estudiar los símbolos, cómo Él se ha revelado a la humanidad. Tenemos que estudiar todo esto para poder comprender realmente quién es el Espíritu Santo. Muchas religiones y muchas personas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es la fuerza activa de Dios. Pues déjame decirte de que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza activa. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad Divina. El Espíritu Santo es la esencia de Dios aquí en la tierra. ¿Representada en quién? Representada en cada uno de sus seguidores, representada en cada uno de aquel que ha profesado el nombre de Cristo Jesús y que ha recibido, por supuesto, la promesa de el derramamiento, la promesa de recibir al Espíritu Santo cuando Jesús ascendió a los cielos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pero que no estuviesen tristes porque vendría otro que en su nombre los iba a ayudar a hacer la obra que Él había comenzado en cada uno de sus discípulos. Entonces, fíjense, vamos a conocer al Espíritu Santo a través de sus nombres y a través de los símbolos de cómo Él se ha revelado a la humanidad. Y lo primero es el Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también en el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué te está queriendo decir la palabra con esto? Que el Espíritu Santo existe, o el Espíritu de Dios, en este caso, existe desde el principio. No es algo que nació el día de Pentecostés, no es algo que nació porque a Cristo se le ocurrió, no, sino que ya simple y llanamente ya el Espíritu Santo estaba desde el principio de todas las cosas. También lo vemos cuando el Señor, cuando el mismo Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí muchos teólogos y muchas personas coincidimos en la idea de que realmente cuando el Padre formó al hombre del polvo de la tierra, quienes estaban presentes en esa creación era el Espíritu de Dios, el Hijo y el Padre. Es decir, estaban los tres juntos. De hecho, vemos también
que por el dedo de Dios allí el Espíritu Santo tiene un poder creativo, es decir, el Espíritu de Dios crea. ¿Por qué? ¿Por qué crea? Porque lo vemos también, lo vemos en la creación, lo vemos en la creación del hombre con el dedo de Dios. Allí cuando Dios señaló que se hicieran todas las cosas, el Espíritu de Dios estaba presente. Entonces fíjense, Dios opera en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores, santificándolos y sustentando a los creyentes. Esta es una de las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es divino, es eterno, es omnipresente, es omnisciente. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos que tiene Dios, esa omnipresencia, esa omnisciencia, los mismos atributos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios aquí en la tierra. Es la esencia de Dios representada y revelada a los hombres que le han recibido. Gloria a Dios. Fíjense que también se le atribuyen operaciones divinas, por ejemplo, como lo son la creación, lo que es la regeneración, lo que es la santificación y la resurrección. También se le coloca en el mismo nivel de divinidad juntamente con el Padre y con el Hijo. Vemos también allí que el Espíritu Santo es un espíritu con personalidad, y aquí me voy a detener un momento. ¿Por qué me voy a detener un momento? Porque como le dije al principio cuando introdujimos este tema, hay muchas religiones y muchas personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es un espíritu con personalidad. El hecho de que el Espíritu Santo no posea una forma o no conste o no esté limitado a un cuerpo, no quiere decir que no sea una persona. Fíjense que cómo podemos decir nosotros que el Espíritu Santo es una persona, porque tiene intelecto, porque tiene voluntad, porque es sensible. El Espíritu Santo es un espíritu sensible, es una persona sensible. La Biblia dice de que Él se contrista, es decir, que se entristece cuando nosotros hacemos cosas que van contrarios a la palabra, y cuando nosotros negamos la fe de Cristo, cuando nosotros también mentimos al mismo Espíritu Santo. Fíjense que en el libro de los Hechos, cuando está la historia de Ananías y Zafira, cuando ellos convinieron en vender sus propiedades y no llevar el dinero completo a los apóstoles, sino que ellos convinieron entre ellos dos en ocultarles la verdad a los apóstoles. El mismo Pedro le dice a Ananías y a Zafira, le dice: ¿por qué conviniste en mentir al Espíritu Santo? Es decir, mi amado, que el Espíritu Santo es una persona a la cual se le puede mentir. Fíjense que Él también revela, el Espíritu Santo revela lo que ha de venir o lo que ha de acontecer en cierto y determinado lugar, en cierto y determinado tiempo. ¿Ve? Entonces también Él enseña, Él atestigua. ¿Por qué Él enseña? El mismo Jesús dijo: el Espíritu Santo, a quien yo enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es decir, ¿quién es el que enseña a la iglesia? ¿Quién es el que enseña y recuerda a la iglesia todas las cosas que oyó del Hijo? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está en usted y que está en mí. Y si no está en usted, amado oyente, amado amigo que nos ves a través de este canal, pues déjame decirte que la obra redentora de Cristo todavía está vigente, y que también tú puedes ser partícipe de esa obra maravillosa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y me deleito mucho en este tema, porque el Espíritu Santo, amado, es una persona demasiado tierna para la iglesia. Es una persona realmente, es la que ha estado con nosotros desde que Cristo ascendió a los cielos. Inmediatamente el día de Pentecostés pues fue derramado a los 120, y luego a cada creyente que ha recibido a Cristo como Señor y como Salvador, que ha aceptado el sacrificio y la obra redentora de Cristo Jesús en su corazón, pues tiene al Espíritu Santo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo. Y nosotros creemos en la Trinidad Divina, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Fíjense que también podemos blasfemar al Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar? Es negar su operación, es negar su obra, la obra que el mismo Cristo comenzó en la obra redentora, la misma obra que el Espíritu Santo ha hecho eficaz en tu vida y en mi vida. También se puede blasfemar, también se puede negar. Y
es algo tan insensible poder hablar contrario a lo que nosotros mismos hemos experimentado. Es como cuando usted se come una manzana, se toma una naranja, cualquier fruta de su preferencia, y usted sabe que es deliciosa, pero que al pasar 2 o 3 días usted maldice esa naranja, maldice esa manzana, dice que es lo peor que se ha comido. Y es lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. Después que nosotros lo hemos degustado, que hemos sentido su presencia en nuestras vidas, venir a decir que el Espíritu Santo no es real. Hay muchos que se han vuelto atrás. Hay muchos que realmente no han sabido apreciar la persona del Espíritu Santo. Pero estamos dando este estudio, estamos dándote esta armadura para que tú te armes, te capacites, el conocimiento pueda crecer en la palabra del Señor y así tú puedas contrarrestar todos los embates y todos los ataques del maligno en contra de la persona del Espíritu Santo que puedan llegar a tu vida. Fíjense, las operaciones del Espíritu Santo a través de las Escrituras son invencibles, son invisibles, son secretas y misteriosas. Es algo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada persona, en su interior. ¿Ves? Tú no las ves a simple vista. Tú no puedes ver a simple vista la obra que el Espíritu Santo está haciendo en una persona. ¿Por qué? Porque es algo que se hace adentro, en el corazón, en el alma, en el mismo espíritu de las personas. Entonces, Él siempre va a revelar al hombre la voluntad de Dios. Esa es la voluntad y es la voluntad perfecta del Padre, o es la misión del Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo es revelar al hombre la voluntad del Padre, nada más. ¿Por qué? Porque si nos remontamos al tiempo atrás, cuando usted ni yo teníamos a Cristo, ni sabíamos de su existencia, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando yo de oídas había escuchado hablar de Jesús, hablar de Dios, hablar de que existía una iglesia, que existía algo espiritual, ¿verdad? Pero no tenía la revelación, no tenía el conocimiento pleno de lo que significaba esto. ¿Qué pasa? Que el pecado, amado, me separaba de Dios, el pecado no me dejaba ver lo que tenía por delante. Ahora, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, con sus atributos y con su naturaleza, a través de sus nombres, se ha revelado a tu vida, se ha revelado a mi vida. ¿Para qué? Para darnos conocimiento del Padre, para revelarnos cuál es la voluntad del Padre, a dónde te quiere llevar el Padre, cuál es tu destino final. Esta tierra no es tu destino final. Esta tierra estamos acá de paso. Hay muchas personas que se deleitan emborrachándose, yendo a discotecas, en fiestas, parrandeando, haciendo de su vida un saco, metiéndose en ella y viviéndola. Pues déjame decirte que esto no es así. Tu vida no termina en esta tierra. Muchas personas dicen, no, ojalá me muera para que todo se acabe, para que todo se termine. Pues déjame decirte que ese es el principio. La muerte física de una persona en esta tierra es el principio de lo que le espera en el futuro, ya sea para condenación eterna o ya sea para vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo está, amado hermano, en la tierra y está en la vida de cada creyente que ha aceptado el reto, que ha aceptado el sacrificio de Jesús, que ha aceptado dejar el mundo, dejar sus pasiones, dejar sus placeres por consagrar una vida a Dios. ¿Está para qué? Para revelarte la voluntad del Padre, para revelarte lo que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. El Espíritu Santo no es independiente del Padre. El Espíritu Santo actúa y opera siempre atendiendo a la voluntad del Padre. El Padre es la máxima autoridad dentro de lo que es la Trinidad Divina. El mismo Jesús lo dijo, yo todo lo que he escuchado de mi Padre os lo he dado a conocer. Y la Biblia también nos dice que todo lo que el Espíritu Santo escuchara también nos iba a revelar y nos lo iba a decir a nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo no es independiente a las otras dos personas de la Trinidad, la del Padre y al Hijo. No es independiente de ellos. Él depende total y completamente del Padre. Siempre el Espíritu Santo va a ser el representante de Dios en la tierra. Hay muchas personas que dicen y creen que el Papa es el representante de Dios en la tierra. Pues déjame decirte que estás equivocado, porque el único representante de Dios en la tierra se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la única persona que tiene la capacidad y que tiene la autoridad
para poder representar a Dios aquí en la tierra. Ningún hombre, amado hermano, podrá representar a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres somos pecadores, hombres mortales, hechos de carne y de hueso, que por muy consagrado que digan ellos ser o estar delante de Dios, pecan igual que pecas tú y que peco yo. Nosotros no somos amantes del pecado ni somos pecadores, somos simple y llanamente personas que hemos aceptado a Cristo como Salvador, que hemos aceptado vivir una vida en santidad, que hemos rendido nuestras vidas a Dios y que esperamos siempre de parte de Dios la santificación a través del Espíritu Santo. ¿Qué es la santificación? Es el proceso de llevarte cada día más a parecerte a Cristo. Es el proceso mediante el cual tú, siendo una persona pecadora, una persona que hacía y deshacía, de repente te ves en una persona que se parece a Cristo. Eso es algo que humanamente no puede hacerlo nadie. Por eso es que el Papa no puede ser el representante de Dios en la tierra, porque él no tiene la capacidad, ni tiene la autoridad de poder cambiar a nadie. El único que puede cambiar a las personas, el único que puede llevarte de una vida en pecado a una vida en santidad es el Espíritu Santo. Y por supuesto, la disposición que tú tengas en tu corazón para parecerte cada día más a Él. Otro de los nombres por los cuales también nosotros podemos conocer el Espíritu Santo es como el Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9 el Espíritu Santo tiene varios nombres que pueden describir la diversidad de ministerios y operaciones que Él vino a hacer en la tierra. Y fíjense, lo primero es, ¿por qué se le dice el Espíritu de Cristo? Porque el mismo Cristo lo envió. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan. El mismo Cristo envió el Espíritu Santo y por eso se le dice el Espíritu de Cristo. También Él es el principio de la vida espiritual, por el cual los hombres nacen en el reino de Dios. ¿Quién ayuda al hombre a nacer de nuevo? El Espíritu Santo. En el mismo Evangelio de Juan lo vemos allí, cuando Nicodemo quiere nacer de nuevo, o que nos le pregunta a Jesús esa historia que nosotros nos ha llevado a lo que es el nuevo nacimiento de Nicodemo. Le dice, oye maestro, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y Jesús le responde, tienes que nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo tiene muchas implicaciones y una de ellas se puede ver a través del Espíritu Santo. ¿Quién puede hacer que tú nazcas de nuevo? El Espíritu Santo. Y fíjense que fue tanto así que como Nicodemo no tenía la revelación del Espíritu Santo, porque en esa época todavía Jesús estaba en esta tierra y la obra del Espíritu Santo no había comenzado aún, Nicodemo le pregunta, pero Señor, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Será que yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver? Y viene Jesús y le dice, oye, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? Yo te digo, hay muchas personas, líderes religiosos, que son los líderes religiosos que son, y la palabra no les ha sido revelada. ¿Y por qué no les ha sido revelada? Porque no tienen al Espíritu Santo, que es el que te revela el reino de Dios. Nicodemo era un líder religioso y no entendía cómo él podía pasar de muerte a vida. ¿Ve? Él no lo entendía y así estamos muchos. Entonces, como dice la palabra, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Son muchos ciegos guiando a muchos ciegos. Y no es porque yo tenga los ojos abiertos, no, Yosmar no tiene los ojos abiertos porque los tiene abiertos, sino porque hay un Espíritu Santo que está dentro de Yosmar que le abrió los ojos. Entonces, ¿tú quieres que tus ojos sean abiertos? Pídele al Padre ese derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Acepta la obra redentora de Cristo y ya verás cómo todo va a cambiar. Lo otro es que el mismo Espíritu Santo bautiza. Él bautiza, la Biblia dice de que bautiza el Espíritu Santo con fuego también. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver allí en el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista lo bautiza, dice la palabra, ¿verdad? De que el Espíritu Santo descendió sobre ¿quién? Descendió sobre Cristo como un símbolo, como en forma de paloma. ¿Ve? Eso lo dice la Biblia, como paloma. Descendió el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre Cristo. Se posó sobre la persona del Hijo. Por eso es que se le llama Espíritu de Cristo. Él también glorifica a Cristo. Él hace de lo que Cristo ha hecho en los creyentes una realidad. Lo que Cristo comenzó en la humanidad, el Espíritu Santo la hace una realidad completa. Hace eficaz,
hace que el sacrificio de Cristo haya valido la pena. Eso lo hace. Por eso es que las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajan y son tan unidos. Y esa misma unidad es la que el Señor nos pide a nosotros como iglesia. Vemos muchas iglesias que somos y decimos ser cristianas, pero que en el interior hay mucha desunión. ¿Por qué? Porque no hemos hecho del Espíritu Santo realmente esa unidad perfecta, sino que cada quien agarra y corre tras sus propios intereses, cosa que no debe pasar. Como lo decía el pastor en cápsulas pasadas, ¿verdad? La iglesia tiene que trabajar unida, tiene que trabajar como Cristo trabajó. ¿Y cómo que trabajó Cristo? Cristo trabajó en una unidad perfecta, unidad con el Padre, unidad con el Espíritu Santo y hasta una unidad con sus mismos discípulos. ¿Por qué? Porque Él los dotaba, Él los capacitaba, Él les influía, les intuía, les decía lo que tenían que hacer. No solamente se los decía, sino que se los demostró con hechos cómo se hacían las cosas. Hay muchos líderes religiosos que le dicen a su personal, vayan y hagan, pero ellos no hacen. Pues déjame decirte que así no es la iglesia. La iglesia es un ente vivo. La iglesia es un ente, amado, accionario. Es activo. La iglesia de Dios no es una iglesia inactiva, una iglesia ejecutiva. No, la iglesia es un ente activo, es un agente vivo. Gloria al Señor. El Cristo glorificado también está presente en la iglesia y en los creyentes. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Gracias a esa obra redentora, gracias a que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a formar parte de mi vida y viene a entronarse en mi corazón, viene a entronarse en mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una vida conforme a la voluntad del Padre. Esa es una de las funciones principales del Espíritu Santo, llevar al hombre de Dios a conocer la voluntad del Padre. También lo conocemos como el Consolador. Óigame, qué bella esa palabra, el Consolador. ¿Quién es el que te consuela? Cuando a uno se le muere un familiar, uno siempre, o las personas, no uno, pero sí las personas que no conocen a Cristo, lloran desconsoladamente. Y Cristo llama al Espíritu Santo el Consolador. Fíjense por qué el Señor Jesús le da este nombre, el Consolador, al Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba listo para ser ya entregado, para ser crucificado y pasar por todo este calvario por el que pasó nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo la última comida que tuvo con los discípulos, lo bien llamada la última cena, que lo vemos también en muchos cuadros, muchos pintores han tratado de ilustrar esa última cena de Jesús con sus discípulos. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque los discípulos no estaban contentos. Ellos no estaban nada felices teniendo esa última cena con su maestro, ¿no? Los discípulos estaban muy tristes. Los discípulos estaban cabizbajos. Los discípulos sentían que algo se les estaba arrancando del corazón. Los discípulos sentían, amado, que la vida se les estaba yendo. Los discípulos no estaban felices de tener esa última cena con el maestro. Entonces, por eso el mismo Jesús, conociendo el corazón de cada uno de ellos, les dice, el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Por qué ustedes creen que Jesús tuvo que ponerle ese nombre a su Espíritu? Para poder consolarles de la pena que los embargaba. Para poder consolar allí el espíritu de ellos, el quebrantamiento interno que cada uno de ellos sentía. Era necesario la palabra del Maestro para sus vidas, porque el único consolador que podía llenar el vacío que se quedaba, porque Él se tenía que ir, Jesús tenía que morir, y al tercer día Él tenía que resucitar, y tenía que ascender a los cielos. Los discípulos ya no iban a estar más con Jesús. Jesús tenía un tiempo en esta tierra, un tiempo que cumplió a través de su ministerio, pero luego que Él subiese o que ascendiera o que retornara al seno del Padre, pues lamentablemente sus discípulos quedarían solos, quedarían en el aire. Entonces Jesús le dice, no se preocupen, que el Espíritu Santo va a venir, Él va a ser el consolador, Él los va a consolar de la pena que los está embargando. No se preocupen por eso, quédense juntos, quédense unidos, que el Espíritu Santo vendrá sobre cada uno de ustedes. Entonces, fíjense,
Y yo rogaré al Padre, el mismo Jesús se los dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amado, tú tienes que creer a esa promesa tan bellísima que el Señor nos ha dado. Y es que el Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre. Siempre, siempre, siempre. La palabra consolador viene del griego parakletos, que significa uno llamado al lado de otro con el propósito de ayudarle en cualquier forma. Particularmente esto era en procedimientos legales, es decir, una persona que estaba en un problema legal llamaba a otra persona, mira, ayúdame, tengo este problema, así, así. Era como una especie de abogado, si podemos interpretarlo de esta manera. Entonces esta persona iba a ayudar a la otra a salir de eso de donde él estaba. Por eso es que la palabra parakletos del griego se usa para consolador. Entonces, mis amados, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Consolador, son algunos de los nombres por los cuales se identifica al Espíritu Santo. Y yo te voy a invitar a que continúes conmigo atendiendo a esta bellísima armadura teológica, que te puedas suscribir a nuestros canales, mira nuestras redes en Instagram, en Twitter, en Facebook. Búscanos, ubícanos, está allí pendiente de cada una de las notificaciones para que puedas estar a la vanguardia, puedas ser el primero en recibir allí tu producción que sacamos con mucho amor y con mucho cariño para ti. La pastora Yosmar de Ojeda, desde la República Dominicana.